7:01 de la mañana. Bueno, estamos listos para iniciar nuestras entrevistas del día de hoy. Agradecidos con todos ustedes por estar siempre a tiempo delante del televisor, pegaditos a la radio y conectados en internet en cualquier parte de Venezuela y el planeta entero. Igor Cuoto Arellano, mi primer invitado, vía telefónica desde Caracas, Venezuela, es abogado, especialista en negociación y manejo de conflictos, en negociaciones económicas internacionales y en comercio marítimo internacional. Fue asesor de la misión permanente de Venezuela en la ONU, Suiza, donde coordinó actividades del Grupo de los 15, la Organización Mundial de Comercio y la Organización Internacional del Trabajo. Es consultor de CIC Cambridge International Consulting. Igor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás tú? Bueno, bien, muy interesado en conversar contigo. Yo creo que un buen punto de inicio a esta conversación sería conocer tus impresiones sobre lo que acaba de declarar Jorge Rodríguez, que ha habido conversaciones, que hubo una reunión en Washington con representantes del gobierno de Donald Trump. Recuerda que poquito antes también Cilia Flores decía que no era para sorprenderse si creo que hablamos de eso incluso, si en el corto plazo era posible un acercamiento o un entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que si hay algún proceso de negociación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno venezolano, eso per se no debe ser percibido como algo negativo ni nada por el estilo, ¿no? Recordemos que la posición de Estados Unidos sobre el tema de Venezuela no es una posición de Donald Trump, no es una posición de los republicanos o demócratas, hay una posición de Estado, ¿no? Hay una posición tanto de los dos grandes partidos sobre la situación de Venezuela. Ambos grandes partidos en Estados Unidos exigen que en Venezuela se dé un proceso electoral libre y transparente, por lo cual un proceso de negociación para tratar de empezar tal vez a regular algún proceso, regularizar, normalizar algún tipo de relaciones diplomáticas, pero más allá de eso, seguramente dentro de la mesa o dentro de los puntos que va a tratar o trataría los Estados Unidos está el tema sobre qué hacer en este proceso de negociación para generar unas elecciones libres y transparentes y cuáles son las opciones que se pueden generar con base a ese tema. Dado que más allá de eso, no hay otros grandes intereses. Es decir, el tema energético no es ya un gran tema. Venezuela dejó hace mucho tiempo de ser el primer suplidor de petróleo de Estados Unidos. Entonces, el tema es ese es el gran tema. Y seguramente todo, si es cierto que se dio esa reunión, sería alrededor de ese tema. ¿Qué opciones, qué propuestas se puede generar para que el gobierno venezolano facilite esas elecciones libres y transparentes? Ahora fíjate, en el tema electoral lo que está planteado es el 6 de diciembre las parlamentarias previstas y convocadas por la Constitución en medio de una gran polémica y en medio de posiciones divididas a nivel de la opinión pública. Será una expectativa saber hasta dónde llegará la participación en este proceso. Y paralelamente surge la llamada consulta popular, una idea inicialmente propuesta por el llamado G4 de la oposición con el apoyo de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ves tú, dentro de la encrucijada en la que se encuentra el país en medio de sus problemas de toda índole, estas dos propuestas? Bueno, en primer lugar creo que es una consideración legal. Mi opinión es que este proceso electoral, si bien es cierto, cumple con el lapso que establece la Constitución, la gran verdad también es que se ha violado la Constitución y las leyes cuando se nombró un CNE a espalda de la Asamblea Nacional. Recordemos que esa Asamblea Nacional había sido declarada en desacato por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Coincidencialmente, la que hoy es presidente del CNE estuvo involucrada en aquella famosa sentencia, ¿no? Y que nunca se mandó a repetir las elecciones en Amazonas, que si se hubiesen repetido esas elecciones en Amazonas, ese problema del desacato se hubiese podido solucionar. Definitivamente el tema electoral ha sido manejado con una parcialidad política inmensa
Y te lo he comentado muchas veces, Eduardo, y el gobierno lo que ha hecho entonces es ejecutar sus alternativas de no negociación. Es decir, recordemos que entonces dio atribuciones para legislar al Tribunal Supremo de Justicia. Posteriormente entonces vino la Asamblea Nacional Constituyente, que más allá de crear una nueva constitución, lo que hizo fue empezar a crear leyes. Y bueno, nada, y así sucesivamente. Entonces yo creo que estas dos propuestas, o al menos este proceso electoral, creo que está viciado no solamente de temas legales que minan la confianza en él, sino también creo que no va a tener el gran apoyo popular que tal vez el gobierno quisiera tener, y los que están participando en ese proceso, para, entre comillas, legitimar dicho proceso electoral. Ahora, el proceso de la consulta es otro tema también que yo creo que entiendo que debe estar buscando la oposición allí, es reactivar a la sociedad venezolana, reactivar a las masas, de demostrar un juego de fuerzas allí, de ver quién está con la mayoría o no, pero considero que esa consulta no es necesaria, o no era necesaria hacerla, ya que los líderes no tienen por qué estar preguntándole a su gente si quieren hacer A o B. Es decir, los líderes nos tienen que mostrar a nosotros cuál es la ruta, nos tienen que persuadir a nosotros cuál es esa ruta y cómo acompañarlo y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces yo, desde el punto de vista práctico de liderazgo, yo no veo eso como algo que realmente, esa consulta, yo no la veo como algo que vaya a cambiar la dinámica en Venezuela. Por lo contrario, creo que de no tener una gran participación le haría mucha mella a la oposición venezolana. Fíjate, yo quisiera preguntarte, Igor, con respecto a la Asamblea Nacional presidida por Guaidó, porque aquí hay que hablar de la que preside Guaidó y de la que preside Luis Parra, es parte de la crisis institucional, y esa asamblea es la que está convocando además a estas elecciones. Y es una asamblea que dice, nosotros seremos la asamblea, independientemente de lo que pase el 6 de diciembre, hasta que aquí se hagan presidenciales y otras parlamentarias. O sea, imagínate tú el estado de tensión hacia el 5 de enero y después en el que se encuentra Venezuela con estos temas, ¿no? Ahora, ¿qué podría decirse sobre la dinámica, la presencia, la conexión, el mensaje de los integrantes de la actual Asamblea Nacional, por lo menos de su directiva o de sus rostros más visibles, en un momento como este, independientemente de la tesis que están sosteniendo de la continuidad administrativa? Hablando de liderazgo, es decir, en razón de lo que tú has dicho, la actual Asamblea Nacional tiene una presencia palpable, influyente, visible entre los venezolanos hoy. Bueno, yo creo que es muy visible la situación que vive la Asamblea Nacional para todos nosotros, porque es parte de la crisis institucional que estamos viviendo. Y los diputados que hacen vida allí bajo la administración de Guaidó, definitivamente que bueno, han sido víctimas de un conjunto de actuaciones por parte del gobierno, bueno, que los han dejado con las manos atadas. No pueden hacer absolutamente nada, no pueden legislar, etcétera. Pero más allá de eso, debemos recordar que incluso hasta se han violado incluso hasta sus derechos a la inmunidad parlamentaria, violando el debido proceso. Entonces yo creo que ellos tienen su posición, pero es que además tienen una posición que está avalada y está, no, eso no es esa posición que tienen esa Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. No vayan a pensar que es simplemente un capricho de ellos, es decir, no vayan a pensar que eso es algo que bueno, que se lo inventaron ellos del bolsillo. Recuérdense que la comunidad internacional, principalmente ese grupo de Lima, el grupo de contacto internacional, la Unión Europea, están solicitando que se genere un proceso de negociación para unas elecciones libres y transparentes. Pero además recordemos que es la Unión Europea e incluso los Estados Unidos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, reconocen esa Juan Guaidó, ¿no? Y reconoce que la Asamblea Nacional es la de Juan Guaidó,
y le da un carácter más allá de eso, incluso de presidente interino, ¿no? Entonces, eso no es cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, la posición que tiene aquí la Asamblea Nacional, sus líderes, sus hombres, sus mujeres que hacen vida en esa Asamblea Nacional, estos diputados, bueno, viene también, porque viene, está alineado a una posición también y una estrategia de la comunidad internacional para presionar y generar aquí, bueno, esa situación de negociación para que se generen esas elecciones. Entonces, yo creo que el gran reto que tienen ellos, el gran reto que tiene ese liderazgo de oposición que hace vida allí, es no perder la brújula. Yo creo que ellos, es decir, incluso, y discúlpame, tal vez lo que voy a decir es un atrevimiento, pero esa consulta, yo creo que no hacía falta. Realmente yo creo que no hacía falta. Yo creo que lo que hace falta es ver a los diputados en la calle, a los diputados con la gente, a los diputados diciéndonos cuál es el camino y por qué ese es el camino y cómo lo tenemos que acompañar y cuál es la tarea de cada uno de nosotros. No es necesario para reactivar la calle, para reactivar la protesta, etcétera, hacer esa consulta, nuevamente, porque se corre el riesgo de que tal vez no asista mucha gente a esa consulta, bueno, por temores, por miedos, etcétera, e incluso hasta por un tema de desilusión por lo que han sido las actuaciones y porque no se han conseguido, bueno, los objetivos que la oposición una vez se propuso. Recordemos algo importante, Eduardo, en estos temas de liderazgo. La gente cuando busca un líder, sea cual sea el líder, quiere que se genere un cambio. Es decir, los líderes normalmente no están para defender el status quo, para eso están las autoridades, para eso están las instituciones. Pero los líderes normalmente vienen para retar lo que ya existe, el status quo, tal cual como pasó con la oposición venezolana, y dijo, bueno, vamos a retar cuál es la situación de Venezuela, al presidente, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? Si esos cambios que se están proponiendo no se generan dentro de un tiempo determinado, que son las expectativas de tiempo que la gente quiere que sean esos cambios, la gente se empieza a desilusionar. La gente empieza a mirar para otro lado porque sienten que esa tarea de cambio, esa tarea que se le está exigiendo para generar esos cambios no se están dando. Igor, tengo que hacer una pausa, fíjate. Vladimir Villegas hace 8 horas publica este tuit. Me llega esta versión de fuentes confiables. En el G4 estarían en debate una propuesta para que Julio Borges pase a ser representante del gobierno interino en Washington. Él pone gobierno interino entre comillas, en sustitución de Carlos Vecchio. Y Leopoldo López pasaría a ser el canciller de Guaidó. Pone canciller entre comillas. Yo quiero que al regreso nos hable sobre los posibles escenarios por venir, porque después del 6 de diciembre, después del 12 de diciembre, es decir, después de que se hagan las parlamentarias y la consulta popular, vendrá el 5 de enero, vendrá otro año de desafíos en lo político, porque entre otras cosas habrá elecciones de alcaldes y gobernadores. No es cualquier cosita. Y a partir del 2022, la Constitución prevé la posibilidad de un referéndum revocatorio. Entonces, yo quisiera que tú visualizaras, dentro de este análisis tan interesante que vienes haciendo sobre el liderazgo en la oposición, bueno, qué caminos posibles, qué escenarios posibles podríamos vivir los venezolanos en los próximos meses. Porque ya estamos casi que cerrando este año, ya mire por dónde vamos. Casi en la mitad de noviembre. Amigos, regresaremos con Igor Cuoto Arellano. Bueno, seguimos conversando con Igor Cuoto Arellano. Bueno, Igor, yo te planteaba ese tuit de Vladimir Villegas, independientemente de que lo que él plantea allí como algo extraoficial se concrete o no. ¿Cómo visualizas tú el futuro de la dinámica política en ese aspecto que yo te planteaba en la parte anterior? Porque no deja de ser una interrogante muy grande y muy preocupante. Yo creo que, con respecto a las dos preguntas que dejaste al aire, ¿qué va a pasar en esta Venezuela después del 5 de enero? Yo creo que hay que estar muy a la expectativa de qué va a pasar con Juan Guaidó. Recordemos que el gobierno tiene un conjunto ha denunciado el fiscal general de República, etcétera, Juan Guaidó por conspirar
contra el Estado venezolano, etcétera, y bueno, un conjunto de acusaciones en contra de él y gente de su entorno. Y yo creo que, bueno, hay que estar muy en la expectativa de si el gobierno por fin va entonces a ejecutar su amenaza de meter preso a Guaidó o no, dado que entonces Guaidó, dado las elecciones, en principio estaría perdiendo esa inmunidad parlamentaria y el gobierno tendría la mejor excusa de decir por qué está haciendo lo que está haciendo o lo que pudiese terminar haciendo. Entonces yo creo que estar muy pendiente de eso, no solamente de Juan Guaidó, sino también de los otros diputados de la Asamblea Nacional y cuál va a ser los riesgos y el futuro que ellos van a correr. Esto definitivamente pone también en riesgo el ejercicio de liderazgo de estos hombres y mujeres de oposición, dado que, bueno, tienen un riesgo real de su libertad, tienen un riesgo real de no poder expresar todo lo que quieren expresar y cómo lo deben expresar. Pero bueno, yo creo que la oposición venezolana va a tener grandes riesgos, que cuando tú planteabas el tema de que, bueno, que se van a acercar, que posteriormente se acercará el lapso para un referéndum revocatorio, la gran pregunta que yo hago es, recuérdate que aquí en Venezuela se ganan las elecciones también dependiendo de quién tiene mayor capacidad de movilización. Pero cuando tú tienes una oposición diezmada, dividida, pero además de eso, donde tú tienes a sus principales líderes presos o lo tienes en el exilio, la gran pregunta que yo hago, ¿cómo tú vas a movilizar a la gente? Es decir, no movilizar de ponerle el taxi para que lo lleve, sino cómo vas a hacer para movilizarlos emocionalmente, cómo vas a hacer para que les llegue el mensaje, si no pueden decir todo lo que pueden decir, si están afuera, porque además tú eres un comunicador social, Eduardo, y tú sabes muy bien que si sin la herramienta, si a ti te cohíben, te coartan en cómo te puedes comunicar tú con la gente, tu trabajo no va a ser igual, ¿no? Tú no vas a tener la misma libertad y no vas a llegar de la forma que tú quieres. Entonces vas a tener que empezar a ver cómo cambias tus mensajes, a ver si la gente lo entiende. Y yo creo que ese va a ser el gran reto de la oposición. Así que yo no lo avisoro con muy buen ánimo, salvo que se den un conjunto de negociaciones y donde la comunidad internacional esté como garante para que aquí realmente se den los pasos para realmente creer y tener fe de que este es un Consejo Nacional Electoral y un sistema electoral que realmente se respeta, es la voluntad del pueblo, más allá de lo que diga el voto. Ahora, en cuanto al tema de Guaidó, el tema de Leopoldo López, que bueno, lo pueden convertir en canciller. Bueno, te voy a decir una cosa, recordemos que Leopoldo López, él es el coordinador del gobierno interino, algo así por el estilo, él tiene un cargo allí. Ahora, nombrar a Leopoldo López como canciller, yo no lo veo nada descabellado, él es una de las imágenes icónicas de la oposición venezolana. Apenas llegó a España y se reunió con Sánchez al día siguiente, y yo creo que él, por su mensaje, por lo que ha vivido, por cómo es reconocido, más allá que guste o no guste mucha gente, yo creo que sería un excelente canciller de Guaidó. Fíjate, tú dices, Igor, Leopoldo López podría ser un excelente canciller de Guaidó. Ahora, ¿realmente la gente hoy está pendiente sobre Leopoldo López, si es canciller, si no es canciller? Es decir, en la medida en que avance el tiempo, no corre riesgo la oposición de diluir su imagen, de desdibujarse en medio de las penurias de los venezolanos. En estos días Leonardo Padrón ponía un tuit. Él decía, mira, ya se olvidaron que Roland Carreño está preso injustamente, no sé qué tal. O sea, es un tema de una dinámica país muy, muy afanosa, muy desgastante la que tenemos los venezolanos, ¿no? Mira, y yo creo, Eduardo, que se ha venido desdibujando. No es que corra el riesgo de dibujarse, es que yo creo que se ha venido desdibujando. Porque además, mira, tú sabes que una cosa que hay que aplaudirle al gobierno, y yo tal vez me haga matar, ¿no? Tus escuchas, pero es el tema de que ellos son consistentes en la comunicación, sea mentira o sea verdad, ¿no? Porque no estoy diciendo que sea mentira o verdad lo que comuniquen, pero ellos son muy consistentes, desde el presidente hasta un concejal. A todos le dicen lo que tienen que decir y cuándo lo tienen que decir. ¿Desde cuándo no está el tema de la guerra económica? El concepto de guerra económica no está desde el 2014. Y ya en 6 años repitiendo estamos frente a guerra económica. Además,
no solamente que lo dicen, sino que te lo explican sencillito y te ponen unos ejemplos muy sencillos para que todo el mundo lo entienda. En cambio, la oposición venezolana ha tenido un gran problema y es que cada 6 meses te cambian el discurso. Entonces, ¿qué pasa? Y además, te cambian el discurso y es un discurso que a veces es muy difícil de digerirlo. Y ese problema de cambiar cada 6 meses el discurso hace creer que tal vez el objetivo es distinto. El objetivo siempre ha sido el mismo, llegar al gobierno. Pero cuando tú te acuerdas cuando decían, bueno, es que está el mantra, ¿no? que son los famosos 3 pasos, ¿no? El gobierno, ¿cómo se llama? Elecciones de gobierno de transición, elecciones libres, etcétera. Entonces ese mantra de un día a otro desapareció y entró otra cosa. Pero es que antes del mantra había otro discurso, ¿no? Entonces yo creo que eso le ha hecho mucho daño a la oposición y eso es lo que ha hecho que se desdibuje. Tal vez no en sus objetivos, pero sí en cómo lo comunica y en cómo hacer que la gente esté pendiente y esté enganchada con ellos mismos. Bueno, Igor, se agotó el tiempo. Te agradezco muchísimo el análisis. Siempre es interesante volver a tenerte. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Todo lo mejor del mundo y a cuidarse mucho, que el coronavirus todavía está allí presente. ¿Okay? Sí, señor. Sigue suelto. Así es. Igor Cuoto Arellano, con esa sana recomendación, a cuidarnos. Es abogado especialista en negociación y manejo de conflictos. Regresaremos.